muy amados, es para mí motivo de gran gozo saludarte en este maravilloso día, en nombre de nuestro Padre, de nuestro Dios. Donde quiera que estés y me escuches. Y bien, vamos a la joya que tiene nuestro Rey para ti en este día. Y la joya lleva por título La resurrección de los muertos, parte 136, con un subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 8. Vuelvo y repito el subtítulo: La disciplina y quién es el Hijo de Dios, parte 8. Seguimos con la multiforme sabiduría de Dios. Y esa multiforme sabiduría de Dios se llama su Hijo, su mente, su corazón, su doctrina. Ese es el Hijo de Dios, la multiforme sabiduría de Dios. Ese es su Hijo. ¿Y qué nos trae hoy nuestro Padre acerca de su Hijo? ¿Qué nos va a revelar hoy acerca de su Hijo? ¿De qué nos va a hablar hoy? Pues vamos a mirar primero y a retomar en donde estamos retomando siempre para este tema y en donde tomó lugar. Para ello vamos al libro de Lucas. Lucas capítulo 10, versículos 21 y 22 dice así: En aquella misma hora Jesús se regocijó en el Espíritu y dijo: Yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos, y las has revelado a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Verso 22. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce quién es el Hijo, sino el Padre, ni quién es el Padre, sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Nadie conoce y nadie conoció quién es el Hijo. El único que lo conoce es el Padre. Así de claro. El único que lo conoce es el Padre. Ahora, gracias a nuestro Padre, hoy sabemos quién es su Hijo, su mente, su corazón, la sabiduría. Imagínate, el fundamento, la doctrina. Ese es el Hijo de Dios. Ella es el Hijo de Dios. Ahora, el Hijo de Dios es su doctrina, su mente, su corazón. Pero ese Hijo de Dios tiene una función, esa doctrina tiene una función. Y la función es que corra y busque a esos 144,000 que van a ser hechos conformes a su misma imagen. Y que se formen ellos. Ella tiene que correr precisamente para cumplir ese propósito. Cosa que hasta el día de hoy no ha tomado lugar.
Pero ese hijo tiene que correr para que se cumpla ese propósito. Y que en vez de un hijo sean 144,000 hijos llenos de vida eterna, de inmortalidad. Y quien tiene que correr, quien tiene que poner a correr ese hijo, es el Padre. El Padre en el tiempo del fin tendría que estar en pie y poner a correr a su hijo para que su hijo buscara esos 144,000 y se formara en ellos. De eso vamos a hablar hoy. ¿Y qué mejor para hablar de ello que ir al fundamento, precisamente en donde se habla de lo que te acabo de decir? Y para ello vamos a la segunda carta del apóstol Pablo a los tesalonicenses. Capítulo 3, versículos 1 y 2, dice así: Por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. ¿Sabes? Todo lo que está escrito en el fundamento, en la historia y en los profetas, yo te lo he enseñado a ti. Toma vida, es ahora en el tiempo del fin. Y cuando segunda de Tesalonicenses, la segunda carta de Pablo a los tesalonicenses, en el capítulo 3, verso 1 y 2, cuando empieza diciendo: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada, así como lo fue entre vosotros, y para que seamos librados de hombres perversos y malos, porque no es de todos la fe. Toma lugar esa hora. Ese verso, como todo el fundamento, como todo lo profético, y como todo lo que está en la historia, como todo lo doctrinal, toma lugares ahora. Ahora es donde toma vida. Es ahora. Y de esto vamos a hablar, de esto que acabamos de leer, vamos a hablar en este día. Cuando dice: por lo demás, hermanos, orad por nosotros, para que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Que la palabra del Señor corra y sea glorificada. Y eso tomaría lugares en el tiempo del fin. La palabra de Dios, la palabra del Señor, la que sale por su boca. La que sale por su boca. Y la que sale por su boca es su Hijo. Cuando dice que la palabra de Dios, que la palabra del Señor corra, o sea, que ese Hijo corra y tiene un propósito y una finalidad y sea glorificada. Así es lo que está diciendo. Y hasta ahora esa palabra ni ha corrido porque no ha salido de la boca de Dios. Tendría que salir de la boca del mismo Dios. Y correr por toda la tierra buscando esos 144,000. Y dice: y sea glorificada. En el tema vamos a ver qué significa sea glorificada. Y al ser glorificada, de seguro nos va a librar de hombres malos y perversos. De seguro que nos va a librar de hombres malos y perversos. Pero como te decía, eso no ha tomado lugar. Y vuelvo y repito, perdóname si soy muy repetitivo, pero así soy yo. Ese soy yo. Y así me tienes que escuchar. Y así me tienes que creer. Y por tu bien te conviene. Vuelvo y me repito. Tiene que salir de la boca del mismo Dios. Y esa palabra que sale de la boca del mismo Dios es su Hijo.
Y tiene que correr por toda la tierra buscando esos 144,000 para ser glorificada en ellos. Y te lo voy a adelantar. Y ser glorificada es que esa palabra, ese hijo se forme en ellos. Y hasta ahora eso no ha tomado lugar porque todo el mundo hasta este día se muere. Se ha muerto, se muere y se sigue muriendo. Eso quiere decir que lo que te han predicado hasta este día no es palabra de Dios. Son las palabras que los hombres se robaron para decirle a ellos. Y como ellos son los que la han dicho, no ha tomado lugar nada, ni se ha cumplido el propósito que en ella había. Porque solo son hombres que la han dicho. Tendría que salir de la boca del mismo Dios para que corriera y fuera glorificada. Y hasta ahora eso no ha tomado lugar. Pero tomará lugar. Yo te lo aseguro así. Tomará lugar porque ese hijo hoy está saliendo de la boca del mismo Padre. Y en aquellos que se forme va a ser glorificada. Pero para entender y comprender lo que hasta ahora hemos entendido y comprendido en esta porción, vamos a hacer un pequeño repaso. Ya sabemos que tiene que salir de la boca de Dios mismo esa palabra. Y esa palabra es su Hijo, que es ese mismo pan de vida. Vamos a ver quién es esa palabra, quién es ese pan. Ahí en la historia vamos a recordar. Libro histórico de Juan, capítulo 6, verso 51, dice así. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Mira, el Hijo es el pan vivo. Si alguno comiere este pan, vivirá para siempre. Eso no se ha cumplido. Y el pan que yo daré es mi carne, la cual yo daré por la vida del mundo de los escogidos. ¿Y quién tenía que dar ese pan? O sea, ¿quién lo tenía que poner a correr? Vamos a mirar, a recordar nuevamente. Ahí mismo, libro de Juan. Juan capítulo 6, verso 32, dice así. Y Jesús les dijo, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. ¿Quién es el pan? El Hijo, o sea, la doctrina, la palabra, el verbo. ¿Quién vendría a dar ese pan? En pocas palabras, a poner a correr ese pan. El Padre. Para que se cumpla lo que dice 2 de Tesalonicenses, capítulo 3, versículos 1 y 2. Cuando dice, orad por nosotros, para que la palabra del Señor, orad por nosotros para que la palabra del Señor corra. Mira, la palabra del Señor que sale de la boca de Dios, corra, que es el Hijo, ese pan, corra y sea glorificada. Y aquí estamos viendo quién la tiene que poner a correr. El Padre tiene que poner a correr ese Hijo. Nadie más lo puede hacer. Nadie está autorizado para hacerlo. Por eso aquí no hay evangelismo callejero. Aquí solo se necesita la boca de Dios que ponga a correr a su Hijo para que ese Hijo sea glorificado en aquellos que tiene que ser glorificado. Imagínate. Los que hacen evangelismo callejero es el monstruo religioso que está dañado, que tiene su mente dañada, su corazón dañado, que no sirve y nada de lo que hace sirve. Eso está bien claro. Y eso lo iba a hacer era el mismo Dios, nadie más.
Mira lo que dice el libro de los Salmos. Salmo 147, verso 15. Él envía su palabra a la tierra. Él envía a su Hijo a la tierra. Velozmente corre su palabra. Velozmente corre su Hijo. Buscando esos 144,000. Y de seguro que si sale de la boca de Dios, va a dar el fruto para aquello que fue enviada. Yo te lo aseguro. Y va a cumplir todo su propósito. Propósito que hasta el día de hoy no ha tomado lugar. Y todo lo que han hecho los hijos de los hombres ha sido en vano. Pero como hoy sale de la boca del mismo Dios, va a cumplir todo su propósito. Mira lo que dice el libro del profeta Isaías. Isaías capítulo 55 versículos 10 y 11 dice así: porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come, mira, así será mi palabra que sale de mi boca, de la boca de Dios mismo. Así será mi Hijo, mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envié. ¿Y para qué iba a enviar Él su palabra a su Hijo? Buscando esos 144,000. Que la palabra de nuestro Dios corra y sea glorificada. El propósito, y sea glorificada. Que no retorne a Él vacía, sino que retorne con esos 144,000. Y no vacíos, sino con ese pan formado en ellos. Imagínate. Es el único predicador que se da el lujo de no tener una congregación, sino de echar el pan sobre las aguas. Y después recogerlo, no dañado y sin fruto, sino recogerlo ya con el fruto maduro. Es el único predicador que se da ese lujo. Nadie más se lo puede dar, ¿sabes? Y va a cumplir su propósito. Va a cumplir su propósito. Ese predicador es Dios mismo, que tiene que echar su pan, su palabra sobre las aguas. Es Dios mismo. Y después de muchos días lo va a hallar. Y no vacío. Va a hallar ese pan formado en mira lo que te digo, formado en 144,000. Qué maravilla. Por eso el Padre no se azara, no anda afanado en tener congregaciones. Él solo sabe lo que está haciendo. Y Él sabe que en un día nacerá una nación. Aparecerán 144,000 hijos formados. Mira lo que dice Eclesiastés. Eclesiastés capítulo 11 versículo 1. Echa tu pan sobre las aguas, porque después de muchos días lo hallarás. Maravilloso. Echa tu pan sobre las aguas. Hoy está poniendo a correr a su Hijo sobre las aguas. Y después de muchos días va a hallar ese Hijo acompañado de 144,000. Imagínate tú. Entonces, ¿será que ahora necesita una congregación? Él no necesita ahora una congregación. Él está edificando una nación que no es contada entre las naciones de la tierra. Y en un día aparecerá. Yo te lo aseguro así. Yo te lo aseguro así. Hoy está
haciendo que su palabra corra, que su Hijo corra y que sea glorificado. Y hasta que no sea glorificado, no va a hallar ese pan y no lo va a traer a sí mismo. Y en ese día nacerá una nación. ¿Y sabes qué significa y sea glorificado? Ya te voy a decir, y sea glorificado. Carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 13, verso 14, dice así: sino vestidos del Señor Jesucristo, y no proveáis para los deseos de la carne. Que es lo que dice, sino vestidos del Señor Jesucristo. Ahora puedes entender cuando dice 2 de Tesalonicenses 3:1, que la palabra del Señor, que la palabra de nuestro Dios corra, que el Hijo de Dios corra y sea glorificado. ¿Qué significa y sea glorificado? Pues que ese Hijo vista a 144,000. Que 144,000 se vistan de Él. Eso significa que sea glorificado. Si no vestidos del Señor Jesucristo y no proveáis para los deseos de la carne. Eso significa y sea glorificado. Eso es lo que significa, ¿sabes? Y ese es mi ruego ahora. Es mi labor ahora. Que la palabra que sale por mi boca, ese Hijo que sale por mi boca, sea formado en vosotros, 144,000. Que ese Hijo sea formado en vosotros. Ese es mi deseo ahora. Ese es el anhelo de mi corazón. Y hoy te voy a revelar algo que hasta el día de hoy se creyó que era Pablo el que así lo decía. Yo también aquí te lo dije muchas veces, el gemir de Pablo. Pero hoy que sabemos quién enseña, que es el Padre, el que está enseñando, haciendo correr a su Hijo, para que esos 144,000 sean hechos hijos de Dios. Hoy vas a entender lo que te voy a decir. Hoy toma cumplimiento lo que te voy a mostrar. Mira lo que dice la carta del apóstol Pablo a los Gálatas. Gálatas capítulo 4, versículo 19 dice así: hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo, el Hijo de Dios, sea formado en vosotros. Yo antes decía, el ruego de Pablo, mira el ruego de Pablo. No es el ruego de Pablo. Pablo fue llamado a poner el fundamento, a escribir, un escritor. Pero Pablo no era el que le iba a dar vida a lo que dejaba escrito. Era el edificador el que le daría vida a lo que estaba escrito. Y quien estaría en pie en el tiempo del fin, enseñando, poniendo a correr a su Hijo para que sea formado en 144,000, era el Padre. Y es hoy el Padre el que te puede decir, hijitos míos, entiende y comprende, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir. Ya lo sufrí una vez como hijo. Hoy lo está sufriendo nuevamente como el Padre. Y como el Padre te dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. El pueblo del Señor no es de Pablo. Esos 144,000 no son de Pablo. Es de aquel que hoy te dice, hijitos míos, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto. ¿Hasta cuándo? Hasta que Cristo sea formado en vosotros. Y hoy está poniendo a correr a Cristo, a su Hijo, para que sea formado en vosotros.
Hoy toma lugar lo que aquí está escrito. Y hoy el Padre te dice, hijitos míos. Y a esos hijitos les dice, por quienes vuelvo a sufrir dolores de parto, hasta que Cristo sea formado en vosotros. Hasta que la palabra que sale por mi boca sea formada en vosotros. Porque hasta ahora no ha sido formada en nadie. Empezando que no estaba ni el Padre, ni su Hijo, ni el pueblo llamado a escuchar, a entender y a comprender. Hasta ahora no ha tomado lugar en nadie. Pero hoy, con la aparición del Padre, de su Hijo y de ese pueblo, va a tomar lugar. Y ese Hijo se va a formar en cada uno de vosotros. Esa vida, esa inmortalidad se va a formar en cada uno de ustedes. Yo se los aseguro así. Va a tomar lugar. Porque hoy el Padre está haciendo que su Hijo corra para ser glorificado. Y ya sabes quién es el Padre. ¿Quién es el Hijo? ¿Y qué significa que sea glorificada en vosotros? Que ese Hijo se forme en vosotros. Eso es lo que significa. Y tomando lugar esto, toma lugar la conclusión que tenemos para el día de hoy. Y como conclusión, ¿qué tenemos? Como conclusión vamos a mirar que si el Padre personalmente pone a correr a su Hijo y se forma en su pueblo, entonces vamos a ser librados de hombres malos y perversos. Y ese pueblo va a entender que Él a nadie envió, a nadie mandó, porque Él mismo vendría y lo haría personalmente. Como conclusión vamos a ver Jeremías, libro del profeta Jeremías, capítulo 23, versículo 3, dice así: y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras a donde las eché, y las haré volver a sus moradas, y crecerán y se multiplicarán. ¿Quién lo iba a hacer? Y yo mismo recogeré el remanente de mis ovejas de todas las tierras de donde las eché. Él mismo lo haría. ¿Y cómo las recogería? Él mismo, predicando, mandando a su Hijo a recogerlas y a formarse en ellas. Y eso prueba de que de verdad Él no envió a nadie. Porque más adelante, allí en el libro del profeta Jeremías, ahí mismo en el capítulo 23, nos lo aclara. Mira lo que dice. Jeremías capítulo 23, versículos 30 al 32, dice así: por tanto, he aquí que yo estoy contra los profetas, dice el Señor, que hurtan mis palabras, cada uno de su más cercano. Dice el Señor, he aquí que yo estoy contra los profetas, que endulzan sus lenguas y dicen, Él ha dicho. He aquí, dice el Señor, yo estoy contra los que profetizan sueños mentirosos y los cuentan y hacen errar a mi pueblo con sus mentiras y con sus lisonjas. Y yo no los envié, ni les mandé, y ningún provecho hicieron a este pueblo, dice el Señor. Mira que es cierto, hurtaron sus palabras, le hicieron creer a este mundo que era de Dios.
Pero no salió de la boca de Dios, salió de la boca de ellos. Eso los convierte en ladrones, pícaros, sinvergüenzas que hurtaron su palabra. Y como la hurtaron y salió de la boca de ellos, ni corrió y mucho menos obtuvo el resultado y fue glorificada. Porque salió de la boca de estos bandidos, hombres malos y perversos. Por eso hasta el día de hoy todo el mundo se muere. Y ellos mismos también se mueren y se van a morir. Y todo aquel que se ha hecho pasar por Cristo se ha muerto. Y los que no se han muerto se tienen que morir. Así de claro. Él no los envió. En el tiempo del fin, Él estaría personalmente. Él mismo pondría a su Hijo a correr para que buscara esos 144,000 y se formara en ellos. Y esa palabra fuera glorificada, que es lo mismo. Pero tendría que salir de la boca del mismo Dios. Y por eso ningún provecho hicieron a este pueblo. Bandidos. Todos son unos bandidos. Y quiero terminar con esto. Libro de los Salmos. Salmo 127, versículo 1, dice así: si el Señor no edificare la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si el Señor no guardare la ciudad, en vano vela la guardia. Si el Señor mismo no lo hace, si Él mismo no edifica su casa, ¿y qué significa eso? Que tendría que salir para la edificación ese hijo de su boca y ponerlo en esos 144,000 que son su casa. Y que ese hijo formándose en ellos, entonces esos 144,000 son su casa. Es la forma. Es la forma. Y todo lo demás en vano. Monstruo religioso, llámese como se llame, tenga el nombre que tenga, trabajasteis en vano. Mal llamados pastores, apóstoles, maestros, sacerdotes, teólogos, como se llamen, trabajaron en vano, sin vergüenzas. Hurtaron, robaron la palabra de Dios e hicieron creer a este mundo que comían y que bebían. Y están muertos de hambre y sedientos, porque ni han comido ni han bebido. Y la palabra no corrió porque salió de la boca de ustedes, y mucho menos fue glorificada. Eso tomaría lugar solo en su pueblo, y así su pueblo sería libre de todo ese monstruo religioso, de hombres malos y perversos. Y a ti, monstruo religioso, permíteme que me ría de ti. Trabajaste en vano. Todo lo que hiciste fue en vano. Nunca llevaste a nadie a ningún lugar. Te coloco este ejemplo. Si tú empiezas un negocio, es pensando en que ese negocio va a prosperar y va a dar el fruto que tú quieres. Porque si no prospera y da el fruto que tú quieres, eso significa fracaso. Y el propósito del Señor alumbrar a alguien y llevarlo por esa senda es para que su carrera termine en la vida eterna, en la inmortalidad. Y hasta ahora no hay ninguno con vida eterna e inmortalidad. Solo uno la posee. Pero hasta ahora no hay ni uno. Quiere decir, monstruo religioso, llámese como te llames.
que eres un fracasado. Fracasaste. Perdiste tu tiempo. Hoy te lo dice el Todopoderoso. Perdiste tu tiempo. Así dijo el Señor. Era la verdad en cuanto a este tema. Y espero que sea de mucho bien para ti. Y te lleve de gloria en gloria a su misma imagen. Y quiero despedirme de ti diciéndote que te amo para siempre. Y nos vemos hoy, mañana y todos los días.